del evento. Como ya saben, la mayoría, los que nos vienen acompañando desde el primer taller, constantemente colocaremos un enlace de asistencia y un enlace de satisfacción. Esto como medida reguladora para la emisión de los certificados correspondientes y con el objetivo de una mejora continua en los siguientes eventos organizados por esta unidad. Asimismo, solicitamos atentamente que a partir de este momento se silencien los micrófonos para evitar interrupciones en el programa. Muchas gracias por su colaboración. Sean todos ustedes bienvenidos a esta séptima charla de empleabilidad a cargo de la Unidad de Seguimiento y Apoyo al Egresado de la Universidad Nacional de Piura y del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Enseguida vamos a dar inicio a este séptimo taller denominado Comunicación Efectiva para mi búsqueda de empleo, cuya expositora es la licenciada Catherine Zambrano Cornejo, quien es consultora del Servicio de Asesoría para la Búsqueda de Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Por favor, mantener sus celulares o sus micrófonos en modo discreto a fin de evitar interrupciones. Si desean hacer una consulta, el chat está habilitado para que puedan hacerlo. Buenos días, Catherine, el micrófono es todo tuyo. Buenos días, estimada Carla, ¿qué tal, chicos? Buenos días a todos, bienvenidos. Sí, hoy vamos a hablar ya de un tema también bastante interesante y acompañado de los demás que también hemos estado brindando a la universidad. Pues hoy vamos a hablar sobre la parte de la comunicación. Y qué importante es la comunicación. Muchas veces pensamos que cuando simplemente estamos hablando en algún tipo de conversación, pues nos estamos comunicando y muchas veces no es tanto así. Tenemos nosotros que empezar justamente a diferenciar cuáles son los factores que van a hacer que mi comunicación se entienda, que mi comunicación se comprenda y por ende, pues que mi comunicación sea efectiva, que ese es el pilar fundamental que nosotros deberíamos de tener. Así que cualquier consulta, cualquier duda que pueda surgir en el transcurso del taller, por favor les voy a pedir que puedan utilizar el chat para que de esta manera nosotros comencemos a comunicarnos. Bien, ¿qué pasa cuando hablamos de comunicación? Y es que justamente la comunicación es un tema tan extenso al día de hoy que debemos de entender las formas para que de esta manera podamos, uno, comunicarnos adecuadamente en nuestra vida cotidiana, pero también que esta comunicación sea crucial cuando tú vas a postular alguna vacante de empleo. Y es que la comunicación es el proceso por el cual se produce un intercambio de información entre un emisor y entre un receptor que utilizan un código común. Buenos días, soy Luis Guillermo, bienvenido. Y es que, chicos, una de las más importantes funciones sociales del ser humano se desarrolla a través de la comunicación, que permite justamente un intercambio de información entre las personas y también ofrece la posibilidad de compartir con los demás, con sus semejantes, todo tipo de inquietudes, algún tipo de deseos, frustraciones e incluso vivencias. Entonces, pues, la comunicación viene a ser un esfuerzo conjunto. Cada quien escribe su propio guión que conlleva pues un guión colectivo. ¿Qué sucede acá? Sin embargo, pues no podemos afirmar que la comunicación sea una actividad exclusivamente humana, ya que los procesos que la sustentan se dan también pues entre los animales. Los maullidos de un gato, por ejemplo, ante la presencia de la comida que se le va a administrar, son una expresión de que el animalito tiene hambre, ¿no? Del mismo modo, pues, que la risa en el rostro de una persona significa que está contenta, que está alegre, ¿cierto? A través de esta comunicación no verbal. Podríamos incluso hablar de procesos de comunicación producidos por objetos, por máquinas, algunos provocados directa o indirectamente también por la acción humana, como por ejemplo el timbre del colegio, el timbre de tu casa, ¿no? Cuando alguien llega de visitas. Entonces, incluso existen otros producidos por la inteligencia de la máquina, ¿no? Como pueden ser los mensajes que aparecen en la pantalla de nuestro computador, advirtiéndonos, por ejemplo, algún tipo de peligro de un virus informático. Puede ser, ¿no? Nos ha pasado seguramente. Entonces, dicho de esta forma, chicos, la comunicación es el proceso por el cual, pues, se produce un intercambio de información entre el emisor y también entre el receptor, que estos utilizan definitivamente un código común. Entonces, si vemos y ya sabemos qué es la comunicación, ¿qué creen que es la comunicación efectiva? A ver, coméntenme un poquito por el chat.
ya viendo como que este concepto súper amplio y muy específico en realidad de lo que viene a ser la comunicación, ¿qué creen ustedes que es la comunicación efectiva? ¿Mm? ¿Qué piensan? A ver, los leo por el chat. ¿Qué piensan? ¿Qué creen entonces que es la comunicación efectiva? ¿Qué será la comunicación efectiva? A ver, ¿qué es la comunicación efectiva? Si sabemos que la comunicación es todo esto que hemos estado hablando, el receptor interpreta el mensaje en el mismo sentido en el que se brinda, ¿qué creen ustedes que es la comunicación efectiva? ¿Qué será? ¿Qué será la comunicación efectiva? La comunicación es este intercambio de información, ¿no? Que se produce entre dos o más personas. Puede ser la comunicación entre los mismos seres humanos, la comunicación entre los animales, un tipo de máquina, objetos, ¿no? Diferentes tipos de comunicación. ¿Qué cree que es entonces la comunicación efectiva? La comunicación efectiva. ¿No? ¿Alguna idea? ¿Qué será la comunicación efectiva? Excelente, Royce. Muchas gracias. El primer comentario, compartir nuestras ideas, pensamientos, conocimientos e información de la forma más comprensible. Excelente, excelente comentario, claro que sí. El Guillermo es compartir un mensaje, claro que sí, ¿no? Que se entienda, ¿no? Que se comprenda en el mismo sentido también que se está brindando, ¿cierto? Tendría que ser un poco la comunicación eficaz. Muchas gracias, chicos. Así es, ¿no? Cuando hablamos de la comunicación efectiva, justamente estamos hablando de que esta comunicación se produce cuando el receptor interpreta el mensaje en el mismo sentido que pretende el emisor, ¿no? Ya sea pues ideas, pensamientos, conocimientos o información, tal como lo dice Royce, cualquier tipo de mensaje, tal como lo dice Luis. Y es que cuando se habla de esta comunicación afectiva, se está haciendo referencia a una forma de comunicar, chicos, cuya principal característica es la bidireccionalidad. ¿Y por qué motivo? ¿Qué quiere decir esto? Que una comunicación sea efectiva significa y es necesario que se tenga en cuenta al receptor, ¿ok? Es necesario que haya un entendimiento, es decir, que el emisor considere que el mensaje se ha entendido y que el receptor justamente haya sido propicio para brindar este tipo de comunicación. Entonces, para ello el mensaje se debe transmitir de forma clara, de forma simple, sin crear dudas o confusiones, ¿no? De la forma más comprensible posible. Entonces, comunicar efectivamente es una habilidad que hay que poner en práctica y tenemos que entrenarla. Las claves para que una comunicación sea efectiva va a depender de los elementos de la misma comunicación que se van brindando. Y para esto debemos entender entonces cuáles son estos elementos de la comunicación. Y esto seguramente lo hemos visto ya desde que éramos o que estábamos en la educación secundaria, ¿no? Cuando justamente hablábamos de estos tipos de elementos de la comunicación en algún curso de lenguaje o netamente de comunicación. Pues, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué pasa cuando hablamos de estos elementos en la comunicación? Para que sea posible el acto comunicativo es necesaria la presencia de una serie de elementos que constituyen un esquema cerrado. Todos estos elementos tienen que ser imprescindibles en la comunicación. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos el emisor, que es la persona que crea y emite el mensaje mediante algún proceso de codificación. ¿Okay? Tenemos el receptor, quien es la persona que recibe la información enviada por el emisor y la decodifica para comprenderla, definitivamente. El mensaje que viene a ser, por ejemplo, en este taller, el emisor soy yo, los receptores son ustedes. El mensaje es esta información concreta que el emisor comunica al receptor, ¿ok? El cuerpo de lo que vendrían a comunicar o lo que vendrían a hacer el tema en conjunto. ¿Qué viene a ser el código? El código, chicos, es el sistema de signos que emplean tanto el emisor como también lo hace el receptor para que se pueda intercambiar la información, ¿ok? Debe de ser conocido por ambos para que de esta manera pueda facilitar los procesos de codificación y también los procesos de descodificación. Los códigos pueden ser muy variados, por ejemplo, ¿no? En este caso, en el caso de las personas sordas, el código que ellos emiten viene a ser una lengua de señas, ¿no? Cuando mandas un WhatsApp o un mensaje, el código será la lengua escrita, ¿no? El idioma castellano. Entonces, en razón a esto, ambos tienen que entender de la misma
manera. ¿Qué pasa con el canal en la comunicación? El canal es el medio físico a través del cual se transmite y se recibe un mensaje. Si leemos un periódico impreso, por ejemplo, el canal vendría a ser el papel. Si el periódico es en línea, el canal vendría a ser internet, ¿no? Pero si asistimos a una conferencia, el canal vendrían a ser pues estas ondas sonoras. Por ejemplo, en este caso estamos realizando un taller virtual, el canal en la comunicación viene a ser el internet, ¿no? ¿Qué pasa cuando hablamos del contexto en la comunicación? El contexto o la situación comunicativa se trata de esta situación externa que rodea al acto comunicativo y que puede ayudar a la comprensión del mensaje. O incluso puede modificar el significado de este dependiendo de cuál sea la situación comunicativa. Por ejemplo, ¿no? Si nos vamos a una cafetería y pedimos un café, pues este no requiere más elementos lingüísticos, ¿no? Si se emite ante algún mozo o en aquella cafetería, pues sería muy comprensible que lo podamos realizar. Pero ¿qué pasa si nosotros pediríamos algún tipo de café en alguna carnicería, en alguna verdulería? No habría coherencia, ¿no? Pero ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no estás pidiendo café si no es lo que yo estoy vendiendo? ¿Cierto? El contexto, la situación comunicativa se tiene que dar también en el mismo sentido, en la misma orden. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede también si tu mensaje viene a ser, pues, ok, ¿no? Te espero, por ejemplo, a ver, nos vamos a encontrar en un banco, ¿ok? En un banco del parque. ¿Qué es lo que pasa si tú te das cuenta? Ese tipo de significado puede cambiar según el contexto. A ver, de repente estamos hablando de un banco, ¿no? Un banquito para que nos podamos sentar, o de repente te está hablando de alguna entidad financiera. Entonces, se tiene que complementar también para que de esta manera el contexto, la situación se comprenda, sea comprensible para ambas partes. ¿Listo? Entonces, es importante que podamos distinguir entre el contexto externo y también la situación comunicativa. El contexto interno o el contexto lingüístico también. En este último, por ejemplo, serían las palabras que acompañan al mensaje que nosotros queremos comunicar. La palabra banco, veremos que el contexto lingüístico sería esencial para que podamos un poco diferenciar los significados de cada mensaje, ¿no? Te esperaré en un banco del paseo, no en un banco en el parque, y pasaré por el banco para sacar dinero, por ejemplo, ¿no? Ya se acompaña con la comunicación o el sentido lingüístico que tú le quieres dar a conocer. Entonces, el resto de palabras justamente van a acompañar a que la comprensión del lenguaje y la comprensión del mensaje sea adecuada. Está pasando a través del chat, chicos, el enlace de asistencia para que ustedes puedan ir llenando su información. Y teniendo en cuenta la parte de los elementos de la comunicación, hablamos de los tipos de comunicación. Si bien es cierto, para que una comunicación se entienda de manera coherente, nosotros acá especificamos tipos de comunicación. Está la comunicación verbal, que hacemos referencia pues a las palabras, al tono de la voz, y la comunicación no verbal, que hace referencia al contacto visual, la expresión facial, movimientos de los brazos, movimientos de las manos, la postura y la distancia corporal. Justamente aquí debemos entender que entre el 65 al 80% de las cosas que decimos, lo decimos a través de gestos. Lo que más comunico yo son los manerismos de mi rostro, los gestos, el rostro, de repente la conducta corporal. Y todo el tiempo, esto lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Todo el tiempo nos estamos pensando, ok, si yo digo esto, automáticamente mi rostro se va a poner de determinada manera, ¿no? Si, por ejemplo, estamos en la calle a media cuadra y alguien nos saluda, nos dice, hola, Catherine, yo me voy a estar pensando de que, ok, voy a voltear y automáticamente voy a levantar mi mano y voy a hacer la señal de hola. Porque simplemente esto sale de manera inconsciente y tú lo haces. Entonces, son cosas que quizás tú no te estás dando cuenta, pero la persona que te está viendo y la persona que te está entrevistando en el tema laboral sí se percatan de eso. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú mientes en tu entrevista de trabajo, pero mientes en tu currículum vital? ¿Qué es lo que va a pasar en tu entrevista laboral? Pues aquí tu marca personal se va a empezar a caer. ¿Por qué? Porque te van a hacer preguntas en base a esa mentirita que has dicho. Y por ende, tu cuerpo te va a delatar, te vas a empezar a arrastrar por acá la frente, la quijada, de repente el brazo, la oreja, etcétera. Son señales de que estás nervioso y que algo por acá no anda bien. Recuerda que en su gran mayoría los profesionales que te van a entrevistar son profesionales psicólogos. Nosotros evaluamos la conducta humana.
Es importante que para esto tú identifiques que tu lenguaje no verbal acompañe a tu conducta verbal. Por esto que haya una relación entre ambas. Justamente la importancia es tanta que se considera que en una comunicación cara a cara, el componente verbal es del 35% aproximadamente al 65% que le corresponde a la comunicación no verbal. Nuevamente, ¿no? Los gestos, los movimientos, las señales. Es por eso, pues, que el que transmite más información va a ser tu cuerpo, va a ser las cosas que tú dices de manera gestual, ¿ok? Entonces, acá podemos distinguir pues muchos factores para que de repente tú puedas un tanto comunicarte de la manera mucha más adecuada y que de esta manera se comprenda la forma en la que tú estás dando un mensaje. Ya sea pues en algún tipo ya sea tu mensaje a través de repente en una sala de estudios, tienes un trabajo grupal, pues las cosas que tú dices, ya sea una frase, un discurso, lo que fuera, se entienda y se comprenda en el mismo sentido que tú lo estás brindando. Solamente así vamos a tratar de que nuestra comunicación realmente se adecue y pueda ser efectiva y eficaz, teniendo en cuenta pues ambas partes, tanto la comunicación verbal como la comunicación no verbal. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando nuestra comunicación no es efectiva? ¿Qué sucede cuando nuestra comunicación no se llega a entender en el mismo sentido en el que se está brindando? Acá tenemos un pequeño ejemplo y muchas veces seguramente hemos pasado exactamente por lo mismo. Yo quisiera que ustedes me puedan comentar a través del chat qué es lo que pueden ver en la imagen. Por ejemplo, ¿no? En la primera imagen vemos una señorita con un regalito en la mano, ¿ok? Vemos su lenguaje verbal, que viene a ser gracias, era justo lo que quería, pero miremos un poquito su lenguaje no verbal, su lenguaje corporal. Estaremos en esa misma opción en razón a este primer gráfico. ¿Qué es lo que ustedes me podrían decir? ¿A quién le creemos? ¿A mi comunicación verbal o a mi comunicación no verbal? Estarían en esta situación. Gracias, era justo lo que quería. ¿A quién le crees? ¿Qué es lo que realmente te quiere decir con su lenguaje no verbal? A ver, cuéntenme un poquito por el chat. ¿Qué es lo que nos quiere decir la persona con su lenguaje no verbal? Gracias, era justo lo que quería. ¿Qué es lo que pasa? ¿Le creemos? ¿No le creemos? ¿Qué es lo que realmente nos quiere decir con su conducta no verbal? Y hemos visto seguramente muchos casos similares, ¿cierto? Nuestra comunicación no verbal nos puede delatar en muchos sentidos, ¿no? Y es que por ahí pues vemos un poco el rostro que no está contento, no era quizás lo que estaba esperando, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos que tener mucho énfasis en que nuevamente, ¿no? Nuestros mensajes se comprendan, se entiendan en el mismo sentido en el cual se están brindando. Lo mismo con el otro gráfico. ¿Pasó algo? No, todo está bien. Pero vemos un poco la conducta no verbal. De repente, este mecanismo de defensa que está tratando de poner a los brazos cruzados. Y muchas veces solemos tener esta misma conducta. Los brazos cruzados, los brazos de espalda. Cuando vamos a una entrevista laboral, de repente tenemos incluso las manos en los bolsillos, las manos hacia atrás, hacia adelante. Y cómo realmente es lo que la persona puede estar interpretando, tal cual como te está viendo en este momento. Entonces, tenemos que poner mucha atención a las cosas que decimos. Hay que saber cómo lo decimos. Y esto va en todo sector, chicos, no va en nuestra familia, va en el trabajo, va en los estudios, va en absolutamente toda situación, todo contexto. Nuestra empleabilidad está ligada a la manera como nosotros nos vamos a comunicar. Y para eso tenemos que evitar, pues, el famoso teléfono malogrado también, que tú dices una cosa y al final termina entendiendo de manera totalmente distinta lo que quizás has estado diciendo en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer para que nuestra comunicación se entienda? Es importante que no supongas, trata de validar para construir en la dirección correcta. Acá es importante que tu idea pueda ser concisa, pueda ser completa, para que te permita también ahorrar tiempo y también para que te permita obtener la respuesta que tú estás deseando. Trata de reducir al máximo el ruido porque sabemos que esto puede causar algún tipo de interferencia. No es lo mismo que te estés comunicando en un ambiente sin ruido a que de repente estés conversando con una persona al costado de un edificio en construcción. Imagínate. Elige cómo vas a comunicarte de acuerdo a la importancia del mensaje también, ¿no? Tu comunicación tiene que ser clara para que se entienda, tiene que ser concreta para que te permita centrar la idea que tú estás pensando.
tiene que ser coherente para que tenga un sentido y también tiene que ser correcta, ¿no? Para que te permita generar un mayor nivel de confianza. Procura ser un buen emisor, pero también un buen receptor. Esto es muy importante, ¿no? Las personas que nos están hablando, pues tienes que mostrarle conductas no verbales que acompañen a esta comunicación de repente, ¿no? Asentando con la cabeza, la mirada fija, el rostro un poco más inclinado, que den un poco a medida que la comunicación realmente se está entendiendo. Si son mensajes verbales también, aunque ok, te entiendo, sí, claro, ¿no? Recuerdo que la disposición psicológica es sumamente importante en todo, en toda área, en todo contexto y en toda situación. ¿Cuáles vendrían a ser las estrategias para que nos podamos comunicar efectivamente? Una de ellas, la que hablamos, viene a ser esta parte de la escucha activa. ¿Pero qué será la escucha activa? Muchas veces vemos que bueno, en realidad cuando hablamos de la escucha activa, muchas veces podemos decir, ¿no? Pero ¿por qué para mejorar mi comunicación me hablas, Catherine, de que yo tengo que saber escuchar? Pensamos muchas veces cuando no nos toca hablar, somos pasivos en la comunicación. Y esta es una idea, chicos, que tenemos que quitarla ya desde raíz. ¿Por qué? Porque aunque a mí no me toque hablar, yo tengo que saber cómo escuchar. Y cómo escuchar efectivamente. Muchas veces también pensamos que porque no tenemos ningún tipo de discapacidad auditiva, pues estamos escuchando. No, sí que estoy escuchando, te entiendo, claro, háblame. Pero no es así, ¿no? Es muy diferente la escucha con la escucha activa. Por ejemplo, cuando hablamos del oído, ¿cuál será la diferencia entre el oír y el escuchar? A ver, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Cuál será la diferencia entre oír y escuchar? A ver, los leo por el chat. ¿Cuál será la diferencia entre oír o escuchar? A ver, ¿será lo mismo? ¿Será lo mismo oír y escuchar? ¿Qué piensan? ¿Será lo mismo oír que escuchar? ¿Sí o no? ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿será lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? ¿Eh? Como chicos, sin miedo. Yo soy la idea de que el mensaje se queda mientras lo practicamos, ¿no? Y esto va desde el primer taller brindado. ¿Será lo mismo oír y escuchar? ¿Cuál vendrá a ser la diferencia entre oír y escuchar? A ver. Lo mismo, René. Dayana, escuchar es interpretar el mensaje, ¿correcto? Claro que sí, ¿no? Por supuesto. Cuando hablamos del oír, hablamos de simplemente percibir vibraciones de sonido, ¿no? Ese es el oír. Mientras que el escuchar es entender, ¿cierto? Comprender, interpretar, dar sentido a lo que se está oyendo. ¿Sí? También, bienvenido, ¿qué tal? Un día escuchar es tener plena concentración de tu emisor y oír es la acción. Así es. Así es. Por ejemplo, ¿no? Eh, dentro de sus domicilios seguramente tendrán muchos sonidos, fuera de casa también, de todas formas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, por ahí, tenemos hermanitos pequeños, de repente tenemos mascotas, ¿cierto? Tenemos de repente la bulla afuera de la misma casa, ¿no? El paradero de buses, etcétera, ¿no? Estos vienen a ser los sonidos, simplemente como ondas sonoras, como vibraciones que nosotros estamos prestando una atención para que se conviertan en una escucha. El escuchar es mucho más profundo, el escuchar es entender lo que está diciendo la persona. Y la escucha activa es mucho más profundo aún, es escuchar, pero también es entender la comunicación desde el punto de vista que está brindando la persona que está hablando. Es decir, me pongo en el lugar de la persona que está transmitiendo este mensaje. Y acá hacemos uso también de la parte de la empatía, ¿cierto? Cuando hablamos justamente de esta escucha activa, debemos de empezar desde casa. Muchas veces estamos con el celular, estamos con el WhatsApp, de repente estamos entrando al Facebook, al Instagram, y de pronto pues viene alguien y nos empieza a hablar. Posiblemente en el mismo domicilio, ¿no? Viene tu mamá y se pone a hablar contigo, hijo, pero mira, te tengo que decir algo.
y estamos con el celular a un costado, mamá, te estoy escuchando. Y al final cuando nos preguntan, oye, ¿me puedes dar tu opinión? ¿Qué piensas? ¿No? ¿Qué consejo crees tú? Me perdí, ¿me puedes volver a repetir? ¿Estás escuchando realmente? No, cierto. Para que tú realmente actives tu escucha activa, valga la redundancia, para que lo puedas practicar con todas las personas, que empezar desde casa. ¿Okay? Si alguien te está hablando, de repente tus hermanos, tus primos, algún familiar, ok, deja las cosas que estás haciendo en ese momento, escucha. Escucha activamente, comprende su comunicación, entiende lo que te está diciendo y de esta manera puedas tú comunicarte efectivamente, puedas brindar incluso una solución de manera correcta, ¿no? Y evitar estos errores, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son estos elementos que nos pueden facilitar a que nuestra escucha se vuelva activa? Vemos la disposición psicológica. Dentro de la disposición psicológica no es lo mismo que yo llegue a mi entrevista motivado, súper feliz, ¿no? Me he preparado tanto, he estado buscando tanto tiempo este puesto y mira que me han contactado. Perfecto, me he preparado tanto, estoy muy animado, me levanto temprano, mi entrevista es presencial, me listo, salgo con anticipación, etc. No es lo mismo que salgas de esta manera a que de repente salgas cansado, te levantes cansado, uy, la verdad que creo que se me va a hacer tarde, ay, no he practicado, ahora que me van a preguntar, bueno, no importa, ¿no? Vamos a ver qué es lo que me preguntan y seguramente yo voy a saber responder, ¿no? Entonces, si vas pensando ya de esta manera, de repente me van a seleccionar, imagínate, ¿para qué vamos? ¿Cierto? La mente es muy poderosa, chicos. La mente está cargada de pensamientos, de emociones, sentimientos. Todos estos pensamientos, emociones, sentimientos van a dar resultados de un comportamiento final, que tú demás muestras a las personas. Entonces, si vamos de esta manera, pues mejor nos ahorramos el tiempo, ¿cierto? Practicamos, nuevamente practicamos, reforzamos y de esta manera vamos totalmente preparados. Otro aspecto viene a ser el observar al otro. Tienes que observar a la persona que se está comunicando contigo, mirarle los ojos, que tu comunicación, que tu lenguaje no verbal acompaña el interés que deberías de tener frente a la comunicación que te está brindando la otra persona. Y expresar a la otra persona que lo escuchas tanto con comunicación verbal y con comunicación no verbal. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo a mi entrevistador, me mantengo en silencio, si es de manera virtual, pero le hago notar que me importa lo que está diciendo, ¿no? A través de la inclinación del cuerpo, como les comentaba, de repente presentar con la cabeza, el rostro, ¿no? Dar a entender que realmente te interesa lo que se está diciendo. Si es una entrevista presencial, pues nuevamente a través de la comunicación verbal, ¿no? Ya veo, interesante, ok, claro, ¿no? Acompañando tu mensaje para que realmente tenga este hilo de la comunicación. Algunos elementos que también tenemos que evitar en cualquier tipo de comunicación y sobre todo para que nuestra comunicación se entienda, se comprenda de manera correcta, es la distracción. No nos distraigamos. Para esto, si sabemos que es una entrevista virtual, trata de alejar cosas de repente que son un tanto más llamativas de tus costados, ¿no? De tu escritorio. Incluso pues algún tipo de líquido que tengas acostado. Imagínate con los nervios te puede caer y qué es lo que pasa, ¿cierto? Entonces, no interrumpas a la persona que está hablando tampoco, ¿no? Espera que ellos te aperturen para que tú puedas hacer preguntas y demás. No juzgues, evita el síndrome del experto. ¿Qué quiere decir esto? Ya tienes las respuestas al problema de la otra persona antes incluso de que te haya contado la mitad. No, esto es lo que te pasa, mira, soy exactamente lo mismo, mira, te cuento mi historia. Ya como que volteamos la torta para nuestra comunicación, para nuestra atención. ¿Estamos siendo empáticos? No, cierto. La comunicación efectiva tiene mucho que ver con la parte de la empatía y también con la asertividad. Di las cosas tal como las quieres decir, pero sin herir ni menospreciar a la otra persona, que es sumamente importante. Ahora, en resumen, unas habilidades para la escucha activa. Estamos hablando justamente del mostrar interés. Al mostrar interés estamos hablando del mostrar empatía, ponernos en el lugar de la otra persona, entender sus motivos, comprenderla, ¿ok? Explicar, como su nombre lo dice, si algo de repente no nos queda claro, podemos preguntar, quizás complementar la idea, la información, un pequeño ejemplo y continuamos. El parafraseo, ¿qué quiere decir? Que tú repitas con tus propias palabras lo que acaban de decir. Esto te va a permitir verificar si realmente te está entendiendo la comunicación o se está llegando a malinterpretar. El reflejar que tu comunicación no verbal acompaña tu comunicación verbal. Por ejemplo, ¿no? Si yo te cuento algo duro, algo difícil,
veo que la otra persona se está riendo, no está sonriendo, ¿qué es lo que yo pensaría? Pero ¿por qué está actuando de esa manera? ¿No? No hay relación entre lo que le estoy diciendo, ¿por qué se está riendo? Cierto, las cosas que yo digo, las cosas que hago se tienen que dar, tienen que guardar la relación para que mi comunicación se complete. Próximo, hacer los resúmenes. Esto sobre todo si hay más de 2 personas en la comunicación para que se entienda. Tienes un trabajo grupal, perfecto. A ver, el profesor dijo esto, a ver, vamos a resumirlo, vamos a poner un tipo de ejemplos que se comprenda de manera correcta. Otra parte importante dentro de nuestra comunicación es justamente el ser breves, el ser concisos y el ser directos. Es importante, chicos, que seamos específicos, ir siempre al grano, ¿ok? Abordar los temas uno por uno, no irnos por los lados, no irnos por la tangente tampoco. Evitar las generalizaciones, por ejemplo, ¿no? Evitar el yo nunca, evitar el siempre. A esto tienes tú que complementar las cosas que realmente tú estás haciendo, ¿no? Las cosas que de repente estás aprendiendo, los cursos que estás llevando, esto es sumamente importante. En una entrevista, recuerden que el tiempo es valioso, el tiempo premia en una entrevista laboral. Si me preguntan algo, yo debo responder brevemente, poner un pequeño ejemplo y listo. Continuamos de manera eficaz, de manera efectiva. Por ejemplo, en este caso, una persona que llegó al ministerio para que podamos hacer también, para que pueda empezar a postular para el área de prácticas, nosotros le hicimos una pregunta. Quisiera que ustedes me puedan comentar a través del chat, vamos a escuchar activamente lo que nos dice el postulante, pero quisiera que ustedes me puedan comentar por el chat qué es lo que nos trata de decir, qué es lo que realmente trata de expresar. ¿Se entiende? ¿De repente no se entiende? ¿Ok? ¿Cuál fue la pregunta que le hicimos nosotros? ¿Qué aportarías en la institución si tú trabajaras con nosotros? ¿Ok? Fue la pregunta puntual. ¿Qué aportarías en la institución si tú trabajaras con nosotros? ¿Cuál fue la respuesta que nos brindó el postulante? Vamos a leerlo. En un mercado cada vez más competitivo, es necesario buscar soluciones asertivas, eficaces y acertadas que solucionen los problemas, ¿no es así? Por eso, es fundamental que las experiencias acumuladas demuestren que el inicio de la actividad ayuda en la preparación y la participación de todos los demás. Así, es necesario apuntar y escoger aquellas que se adecuan a cada situación. Al final, cada caso es un caso distinto. ¿Qué me comentan ustedes por el chat? ¿Qué es lo que realmente nos quiso decir? ¿Se comprende? ¿Brindó la respuesta? ¿Qué aportarías en la institución si trabajaras con nosotros? ¿Qué es lo que realmente nos quiso decir? A ver, cuéntenme un poquito por el chat. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que ustedes han podido entender? Vamos a volverlo a leer. En un mercado cada vez más competitivo, es necesario buscar soluciones asertivas, eficaces y acertadas que solucionen los problemas. ¿No es así? Por eso es fundamental que las experiencias acumuladas demuestren que el inicio de la actividad ayuda en la preparación y la participación de todo lo demás. Así, es necesario apuntar y escoger aquellas que se adecuan a cada situación. Al final, cada caso es un caso distinto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que realmente nos quiere decir? ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿A dónde quiso llegar? A ver, cuéntenme un poquito. Es que muchas veces nos suelen tomar este tipo de preguntas, ¿no? Si hemos pasado una entrevista previa, seguramente también, ¿no? Nos han preguntado esto. Pero ¿qué es lo que realmente nos quiere decir? A ver, ¿se entiende? ¿Se comprende? ¿Se entiende a qué cosa quiere llegar? ¿Qué aportarías en la institución si trabajaras con nosotros? ¿Se entiende? ¿Se comprende lo que nos quiere decir? Muchas veces nosotros dentro de las simulaciones de entrevista que realizamos, vemos muchísimos rescates, ¿no? Todos los días hacemos simulaciones de entrevista. Es más, el día de hoy tenemos una jornada amplia abierta acá en la sede y vamos a estar también apoyando en los procesos de entrevista a muchas empresas. Pero acá en las simulaciones de entrevista muchos vemos estas respuestas un tanto rebuscadas, ¿no? Vemos algo en internet, lo copiamos, lo aprendemos de memoria y cuando nos preguntan algo muy puntual en razón de repente esas preguntas un tanto incómodas que nos pueden tomar
como defectos, por ejemplo, o ese tipo de preguntas que aportarías en el lugar de trabajar con nosotros, nosotros muchas veces no damos una respuesta acorde porque no lo hemos practicado, porque de repente no hemos averiguado previamente sobre la empresa, no sabemos a qué se dedican o demás. Entonces, es aquí donde al no saber qué cosa respondemos, evitamos estos silencios que también definitivamente son incómodos en una entrevista laboral, pero para no decirlo, simplemente decimos algo que nos hemos aprendido en memoria. Y muchas veces podemos, si es que ya nos surge otra pregunta adicional en razón a esto, ay, qué bien, no pasé esta pregunta. Y no es que hayamos pasado. Simplemente el reclutador va a poder identificar, ok, no, pero ¿por qué no me respondió, no? ¿Qué pasó? De repente está distraído, de repente no me entendió, ¿cierto? Entonces, para eso es sumamente importante que no vayamos con algo ya aprendido en memoria. Así suene bonito decirlo en un momento, no debería ser más lo que hace es poner en énfasis pues la parte de la distracción que en este momento puedes tú estar teniendo. Para esto es importante que podamos, uno, preparar nuestro mensaje, ¿no? Define el propósito de tu mensaje. No podemos ir a una entrevista laboral con algo ya aprendido en memoria como acabamos de ver. Pero tampoco podemos ir a una entrevista laboral sin nada, ¿no? Sin investigar, sin practicar. Siempre debemos de estar en este punto medio, ¿ok? Entonces hay que prepararnos, para esto hay que ensayar, ¿no? De repente, mírate en un espejo, para que de esta manera puedas identificar tú cómo tus gestos acompañan a tu mensaje en razón a cada tipo de pregunta. Tengo un mapeo, no ten de repente una agenda, un librito, un cuaderno, y de ahí coloca las preguntas más usuales que pueden hacer en una entrevista laboral, que lo hemos visto en el taller anterior. Coloca las preguntas y practica también tus respuestas, ¿no? Si tú colocas, a ver, nómbrame 2 defectos, 3 defectos que tú tengas, mírate al espejo para que veas cómo tu cuerpo está respondiendo en razón a esa pregunta, ¿no? Si de repente no sabemos identificar cuáles son nuestros defectos, por ahí la mirada va a cambiar, te va a ir por un lado, te vas a empezar a rascar muchas partes de tu cuerpo, te vas a poner muy nervioso, la voz te va a empezar a entrecortar, no vas a saber qué es lo que quieres decir. O si no, te vas a quedar en estos silencios. Los silencios no son nada gratos en una entrevista laboral. ¿Por qué? Porque de definitiva pues te pueden terminar descartando del proceso. ¿Okay? Entonces es importante que practiquemos frente a un espejo para que tú puedas identificar, ok, mira, ¿no? Cuando me preguntas sobre los defectos, yo me pongo de esta manera. Y vayas un poco más preparado, con mayor confianza en ti mismo, porque sabes cuáles son tus puntos débiles, en este caso. Otra opción también es que te puedas grabar. La voz, chicos, nos empieza a cambiar muchas veces. Y más aún, pues, cuando estás respondiendo preguntas un tanto inusuales, un poco incómodas, ¿no? Como de repente que te traten de identificar alguna parte, por ejemplo, laboral en algún conflicto que has tenido, cómo lo has podido solucionar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? En ese momento acá tengo que poder a pensar, no, para eso es la práctica. Y para eso es importante que también te grabes. Ah, ok, mira, cuando me preguntan esto, yo ya sé cómo mi cuerpo reacciona, y por ende cómo es la tonalidad de mi voz. El tono de tu voz dice muchísimo en una entrevista laboral, ¿correcto? Entonces tenemos que practicarlo siempre, en todo momento. También es importante que prestemos sumamente atención a nuestra comunicación no verbal, ¿no? La comunicación no verbal debe de ir acorde con las cosas que tú estás diciendo de manera verbal. Expresa con tu tono de voz y tu cuerpo lo que dicen tus palabras. El afecto, que viene a ser el tono emocional, tiene que ser el más adecuado, ¿no? El tono de tu voz, la expresión facial, el volumen de tu voz. Ni muy alto, ni muy bajito, tampoco para que no se esté como que escuchando, ¿no? Por eso meter el volumen puede ser un poquito más alto, imagínate, ¿no? Si es una entrevista virtual, esto al menos lo podemos tener en manejo, podemos aumentar el volumen del audio, etcétera. Pero si es una entrevista presencial, muchas veces solemos como que hablar muy bajitos, nos ponemos nerviosos, no miramos al entrevistador y por ende, ¿qué pasa? ¿Cierto? Nos pueden terminar descartando porque al final te vas a poner mucho más nervioso de cómo has ingresado. Para esto es valioso nuevamente la preparación y la práctica. Hay que hacer, chicos, que nuestra entrevista sea agradable, ¿no? Más que una entrevista laboral hay que hacer como si fuera un conversatorio. ¿Por qué? Porque el reclutador te va a estar preguntando cosas de las cuales tú has realizado en tu formación académica y laboral. No te va a preguntar algo que tú no conoces, a menos pues que ya hemos metido dentro del currículum, ¿no? Que no es lo ideal, ¿no? Tienes que estar preguntando esto, porque al final pues tu marca personal es la que está en juego. Y ahí pues definitivamente se te va para el piso. Y recuerda que al día de hoy nos basamos mucho en las referencias. Imagínate que estás buscando un profesional también con las mismas características, te van a referir de manera negativa. Entonces,
no es lo ideal. Me está mandando nuevamente el enlace de asistencia por el chat para que de esta manera puedan ustedes registrarse un poco. Entonces, la comunicación solamente se basa en estos mensajes verbales que nosotros podemos dar, se basan también en los mensajes escritos, al momento de mandar un WhatsApp, un mensaje de texto, de repente un email a través del Facebook, de LinkedIn. En razón a esto, pues también tienes que fijarte mucho en tu ortografía, ¿no? Que tu comunicación se comprenda, se entienda en el mismo sentido. Cuando mandas un correo electrónico para que postules una vacante, también tu comunicación escrita es sumamente importante, relevante. No es la presentación que va a tener el reclutador en razón a lo que tú estás diciendo. Pero no solamente acá lo vemos, sino dentro de tu currículo digital. ¿Qué comunico yo en mi CV? Recuerden, eso también lo hemos visto en un taller anterior. El CV, chicos, es nuestra tarjeta de presentación, es tu carta personal, ¿ok? Entonces, definitivamente acá te debes de transmitir una información verídica, real, debes de colocar la parte de tus conocimientos, experiencia laboral en el caso que tengas, si tienes experiencia, participación de voluntariados, algún tipo de seminario, curso adicional que hayas tú realizado, ¿ok? Cuida mucho el estilo, la expresión, la redacción y evita sobre todas las cosas los errores de ortografía. Para eso es sumamente importante que tú identifiques. Por ejemplo, no estás postulando una vacante laboral, colocas la experiencia laboral y la colocas con S, te van a llamar. Al final no, te empiezan a descartar justamente por ello. Recuerda que tu currículum dice mucho de ti, tu tarjeta de presentación es la imagen que el reclutador va a ver de ti, ¿ok? Es el primer filtro que vas a pasar. Entonces, debemos de hacerlo de manera correcta. Tu currículum tiene que ser breve, tiene que ser conciso, colocar solamente los aspectos más importantes y más resaltantes de tu información. Para esto, pues piensa en la pirámide invertida. Lo más importante lo colocas arriba, lo menos resaltante abajo, para que de esta manera sepas tú de qué forma empiezas a adaptar tu información, ¿correcto? A veces pensamos que porque mi currículum tiene más hojas es mejor y esto no va tanto por ahí. Un currículum bueno se considera entre 1 a 2 hojas como máximo. 2 hojas es que tienes muchísima información. Una sola, pues, si tenemos el currículum funcional, ¿no? Ligado a conocimientos, habilidades, el primer trabajo, primeras prácticas, etc. Es importante que cuides al detalle la organización, la presentación, el tipo y tamaño de letra también, ¿no? Acá se recomienda, por ejemplo, un interlineado de 1 a 1.15. El tipo de letra puede ser un Arial, un Garamond, un Cambria, un Calibrí entre 11 a 12 como máximo. Toda la estructura de tu currículum debe tener el mismo tamaño de letra, a excepción de tus nombres y apellidos, tu título, ¿no? Ahí sí puedes colocarle de repente un 14 o un 16, pero todo lo demás tiene que ir el mismo tamaño de letra, el mismo tipo de letra también, solamente hacemos la diferenciación colocando las negritas en los subtítulos, función académica, experiencia laboral, voluntariado, cursos, capacitaciones, formación complementaria, ¿no? Etcétera. Entonces, de esta forma nosotros podemos también comunicar de manera efectiva en nuestro CV. Recuerda los puntos más fuertes que tienes que hacer en tu currículum, evitar las plantillas, si utilizamos tipo Canva, Photoshop, porque no pueden ser leídas por los famosos estándares de inteligencia artificial, los famosos PDF. Entonces, preferencia se utiliza una plantilla sencilla, la que tú puedes encontrar en el formato Word, que también encuentras una gran cantidad de ellos. Ahora, así también dentro de la comunicación de nuestro CV también es importante las cosas que tú comunicas a través de tu entrevista laboral. Recuerda que toda la comunicación va a estar en razón a lo que tú estás diciendo a través de tu comunicación no verbal y tu comunicación verbal. Entonces, esto solamente lo vas a definir siempre y cuando lo practiques, ¿no? Tu comunicación verbal tiene que ser coherente a las cosas que tú estás diciendo a través de los gestos. Para esto es sumamente importante que tú puedas empezar a practicar. Recuerda que en la entrevista laboral la idea es que tú te puedas vender a ti mismo, vender tus servicios profesionales a tú mismo, ¿cierto? Tener este impacto favorable para que el reclutador te pueda llegar a contactar. Quisiera saber, chicos, hasta aquí si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, coméntenme por favor por el chat. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Podemos hacer que nuestra comunicación sea efectiva? ¿Ustedes creen? ¿Sí o no? A ver, preguntas, dudas hasta aquí. Los leo. A ver, ¿tienen alguna consulta, alguna duda?
Ok, Dayana, muchas gracias. Ok, listo, Angie. Gracias también. Perfecto, entonces me parece que se puede aplicar, ¿no? Podemos aplicar la comunicación efectiva, pero que si todo empieza desde nosotros mismos, ¿no? Lo mismo desde la presentación que tú tengas en la parte de tu currículum, nuevamente en la entrevista laboral, todo entra justamente en la entrevista laboral por la preparación que tú tengas. No esperes el último minuto para que te puedas empezar a preparar, ¿no? Ni bien postulas, que es el primer contacto, desde ahí empieza, ¿no? ¿Para qué? Para que tú puedas ir totalmente tranquilo y relajado. Imagínate que empiezas a practicar un día antes, te entrevistas a las 9 de la mañana y te pongas a practicar a las 10 de la noche. No, se te va a olvidar al día siguiente, ¿no? La mente también es frágil y los nervios van a hacer que toda tu mente se mueva. No es la idea, ¿no? Prepárate con anticipación, practica tus respuestas, practica también las preguntas que tú puedes hacer también al entrevistador. Bien, entonces si no tendrían alguna pregunta, alguna duda, con eso estaríamos terminando el taller de hoy. Quisiera comentarles que nosotros somos el servicio de asesoría para la búsqueda de empleo. Realizamos también las asesorías a través de la citación en línea, a través del portal extranet.trabajo.gov.pe. Al momento que ustedes ingresen, podemos realizar la asesoría en diferentes puntos. Le damos recomendaciones para la búsqueda de empleo, hacemos la revisión y la mejora de tu currículum también, creo que lo podemos potenciar. Damos tips y recomendaciones para las entrevistas laborales, hacemos simulaciones de entrevistas, hacemos la revisión de recomendaciones de perfil en LinkedIn, que también es un tema que hemos tocado ya. Damos algunas recomendaciones para fortalecer tu marca personal y te brindamos bolsas de trabajo recomendadas incluidas en nuestro portal de empleo Perú. Una vez que tú ingresas a sacar tu cita en línea, ingresas al portal de extranet.trabajo.gov.pe, seleccionas la sede virtual de Lima Metropolitana, seleccionas el servicio de asesoría para la búsqueda de empleo, son 25 minutos cada asesoría, llenas los datos que te pide el sistema, aceptas los términos y condiciones y tienes una cita con el servicio. Dentro del portal de Empleos Perú también puedes encontrar 3 servicios adicionales, que uno es la bolsa de trabajo a nivel nacional, el certificado único laboral, antecedentes penales, policiales, judiciales, récord académico y laboral completamente gratuitos. Tenemos también el Capacítate, en la cual ahorita estamos brindando 68 cursos completamente gratuitos y disponibles para que tú puedas empezar a aumentar la parte de tu currículum. Finalmente mencionaste sobre nuestra carta de servicios y muchas gracias, chicos. Si no habría ninguna consulta ni ninguna duda, eso sería todo con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine. De esta manera damos por culminado nuestro 7º taller. Muchas gracias a la licenciada Catherine Zambrano por su constante colaboración en los talleres organizados por esta unidad. Asimismo, les comunicamos que mañana martes 4 de marzo es nuestro 8º y último taller de empleabilidad denominado Empleabilidad y Marca Personal. Esperamos contar con su presencia. Asimismo, les solicitamos gentilmente encender sus cámaras para tomar la fotografía oficial del evento del día de hoy. Encendemos cámaras, chicos, por favor. Voy a tomar la fotografía de este taller. Muchas gracias, Dayana, Elisa, Angie, Rosa. Muchas gracias a los asistentes del día de hoy. Esperamos su asistencia el día de mañana. Eso sería todo. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego, Catherine. Hasta luego.
¿Qué pasó? ¿No terminó?